La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia, como todos los domingos. Queremos compartir con ustedes lindas experiencias de nuestros jóvenes, de todo el país, es lo que nosotros queremos. Por ahora nos estamos centrando alrededor de Asunción, Central, y todos aquellos jóvenes que también pueden venir por ahora hasta nuestros estudios, aquí donde estamos siempre aprovechando de la generosidad también de las familias, de los grupos que nos ayudan siempre a través de Jóvenes para los jóvenes en familia, Ñande Yara, en fin, todo lo que significa la evangelización y lo que significa dar a conocer las lindas cualidades de nuestros queridos jóvenes. Hay que promocionar a nuestros jóvenes, ciertamente hay muchos valores y en todas partes nosotros encontramos eso. Y eso es lo que hoy en este domingo queremos compartir. Le tenemos aquí presente nada más y nada menos que al Ballet Municipal de Villa Elisa. Aquí les ven a estas damas, a estas niñas. Están sonriendo bien las niñas. Bueno, eso tienen que mostrar el donaire, ¿verdad? De lo que significa la música, de por sí el arte, por una parte, pero por otra parte también lo que significa cuando hablemos de el arte nacional, del arte paraguayo, de la danza paraguaya. Eso es muy interesante. Bueno, vamos a comenzar como siempre presentándonos para conocerles a estas hermosas niñas que hoy nos van a hablar de su experiencia y nos van a animar, y a todos los otros jóvenes también que están siguiendo y a los papás, para que ustedes se entusiasmen y hagan algo parecido también en la formación y en la educación de sus niños. Comenzamos aquí por mi derecha. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Neileas Quemarque, tengo 18 años, estoy cursando el 9º curso de danza en la escuela municipal. 9º curso ya, ¿eso qué significa? ¿Cuántos años es Neilea? Son 12 años de carrera. 12, sí, o sea, para 9, 10, 11, 12, 3 añitos te faltan. Sí, para ser profesora. Pero eso ¿qué significa? Significa, ahora por ejemplo estamos en 2021, ¿verdad? Sí. Entonces, 2021 es todo un año. Sí. Así es como es la escuela. Sí, como en la escuela. O sea, todo un año, después 2022 y después 2023. Sí. Vos estarías recibiendo tu título. Sí, de profesora. O sea, de profesora. Ahí entonces yo te voy a entregar el certificado y vos ya podés bailar. Claro que sí. Momento. O podés enseñar. Puedo enseñar. Enseñar, porque ya estás bailando, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, Ailea. Pasale un poco tu micrófono ahí a tu compañera. Bueno, ¿y vos cómo te llamas, niña? Buenas, yo me llamo Paloma Miranda, estoy cursando el 7º curso en la Escuela Municipal de Danzas y eso. Y eso. Y eso. Bueno, ¿y cuál es un poco el proceso? ¿Por qué 7 años? ¿Qué es lo que se va haciendo? Por ejemplo, ahora en el 7º año, ¿qué de novedad, de novedoso vos estás haciendo? ¿Algo nuevo que no hiciste en el 6º o no hiciste en el 5º o que no hiciste en el 4º? Prácticamente todos los años va cambiando, vamos aprendiendo nuevas cosas y eso depende mucho del aprendizaje que vayas recibiendo. Por ejemplo, nuevos pasos o nuevas enseñanzas, nuevas poses, nuevas técnicas, disciplina y cosas así. Y estilo de danza. Exacto. Que va aprendiendo. Exacto. O sea que usted le dedica durante un año a ciertos estilos. Exacto. Ir perfeccionando sería. Perfeccionando. Y no tiene que haber equivocación. Exacto. Prácticamente se basa en eso, pero ir aprendiendo en base de tus equivocaciones. Ya. ¿Y ustedes bailan solitas o bailan en grupo? En grupo. Somos un grupo, sí. Bueno, y si vos, por ejemplo, durante un año hiciste a la perfección, no te equivocaste un milímetro, y tus compañeras se equivocaron varias veces, ¿vos te aplazás también? No, es como que es un equipo, pero a la vez es individual el aprendizaje. O sea, la maestra te mira, no, ella vale, que pase nomás al otro curso. ¿Y la otra? No, no es así. La maestra te enseña, es como que enseña para todos. Sí. Y acá de acuerdo a cómo una le dé importancia a lo que la maestra enseña, ahí uno aprende. Sí. Por eso digo, pero cuando tengan que bailar, por ejemplo, no sé,
la música paraguaya, por ejemplo, hay en algún momento en el cual todo tiene que levantar así, o todo tiene que esto y aquello, moverse, todo tiene que darse la vuelta. Exacto. Y toda tu compañía se dio la vuelta de este lado y vos te diste la vuelta del otro lado. Entonces se vuelve a hacer hasta que Así. Así. Hasta que aprendas. Exacto. ¿Y te pasó alguna vez eso, Paloma? Sí, muchas veces, en muchas presentaciones e incluso ensayos. Estaba dormida. Sí. Vale tu cocidito. Bueno, aquí, a ver, niña. Presentate porque vamos a conocerte. Buenas, mi nombre es Mabel Mendoza, curso el 7º curso en la danza, tengo 17 años recién cumplidos. Recién cumplido. ¿Y de la escuela qué grado está o qué curso está? 2º año, sociales, año. sí. Sociales. Sociales. ¿Y en qué colegio te vas? Rosa Agustina Fariña, queda en Villa Elisa. En Villa Elisa. Así ¿Vos es. solo de Villa Elisa? Soy de Villa Naciste Elisa. ya, nacida. Sí. ¿Y cómo se les llama a los que nacen en Villa Elisa? Villaliceños. Villaliceños. Así es. Villaliceños. Villa Elisa, de Elisa, Villaliceños. Qué bien. Bueno, y entonces 7º año ya. ¿Y qué tal 7º. te gusta, Pío, bailar? Sí. Son una niña que bien baila. Y yo considero que falta aprender muchas cosas, faltan muchos años aún para mí, pero voy aprendiendo cada año, siempre. Qué bien, qué bien. Entonces, Mabel, ¿verdad? Mabel. Bueno, y vamos a ver un poco, presentarte un poco a tu compañera, pasar el micrófono. ¿Vos cómo te llamás? Buenas tardes, mi nombre es Dana Santander, tengo 18 años, estoy en el octavo, pasé al octavo curso de la danza y estoy en la facultad. Sigo en la carrera de psicología, sí. ¿Y concuerda con la psicología con la danza? Sí, te ayuda bastante realmente. ¿Eres psicóloga, la compañera? Sí. Esta compañera hoy amaneció, ¿verdad? ¿Qué año viniste de psicología estás? Estoy en el 2º año, pasé. ¿5 años ya? ¿A la cuenta? ¿Cuántos años Sí, de psicología? 5 años, incluso en la tesina. Sí, decime, en la cuestión de la danza, ¿cuántos años tenías cuando vos comenzaste, Dana? Empecé a los 11 años informalmente en un taller. ¿Qué es eso en un taller? Em, ¿Taller mecánico? Taller de danza. Taller de danza, entendí mal, ya entendí. Te dan un certificado, pero no precisamente para seguir formalmente la academia. Ya. No está reconocido totalmente. Ya. Es un taller. O sea, un taller, práctica, se va haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, después con respecto a eso. Y ahí te gustó, ahí te entusiasmaste. Sí, ahí me gustó bastante. Incluso me iba a los ensayos con mi hermana, pero solamente le iba a acompañar. Y después me empezó a gustar. No me animaba todavía, pero después, cuando mi hermana pasó al siguiente curso, ya me inscribí con ella. Ya. Sí, decime, Dana, ¿y dónde estás estudiando la psicología? En la Universidad UPAP UPAP. de Villa Elisa, sí. Ah, mira, porque justamente UPAP, ellos aquí tienen su publicidad con nosotros. Vamos, qué bien, qué cachocha, anillo al dedo, UPAP que nos ayuda para que sigamos adelante. Y justo viniste vos. Después decirle un poco ahí a tu jefe o a tu jefa, el padre nos llamó porque somos de UPAP, decimos. Está bien. Bueno, entonces estamos conversando aquí con estas niñas del ballet municipal Villa Elisa. Viene aquí. Después vamos a hablar en este segundo bloque, volviendo también con la directora de esta academia, que nos va a hablar un poco de la historia, así rápidamente, comentar algo más, saber también sobre todas las lindas cosas que están ofreciendo para los jóvenes. Y esto nos tiene que animar a todos, porque todos tenemos que crecer y dar lo mejor de nosotros mismos. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Este domingo en que compartimos con estos jóvenes, ¿verdad? Ellos vienen del Ballet Municipal Villa Elisa, pero en realidad es la Escuela Municipal de Danza. Y por eso aquí a mi izquierda se dan cuenta que le tenemos a otra persona que ahora se agrega, por lo menos en este bloque, y es la directora general, ¿verdad? La directora de la Escuela Municipal de Danza. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, directora? Presentarte un poco tu nombre y después vamos a ir hablando y conociendo lo que significa esta Escuela de Danza de Villa Elisa. Bueno, buenas tardes, un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este espacio. Mi nombre es Claudia Recalde, estoy hace 10 años en la escuela, en la dirección general estoy hace 3 años y estamos para servir, siempre prestos para la comunidad, para quienes quieran ver el arte de bailar, en donde las chicas, niñas, jóvenes pueden expresar con el cuerpo lo que el corazón siente, siempre lo decimos. 10 años me dijiste. Sí. Claudia es tu nombre. Claudia Recalde. Claudia. Sí. 10 años que está y hace 3 años como directora. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué significa esos 10 años? ¿Qué hiciste esos 7 años? ¿Cómo vos practicaste también ahí como danzarina? ¿Qué fue tu función? En realidad, yo inicié el trabajo en la Escuela Municipal de Danza enseñando en los salones, ¿verdad? Me dieron desde el Baby Ballet hasta el 12º curso. Y por horarios, días, siempre enseñándole a las chicas el área de danza paraguaya, que es mi especialidad. Y ya cuando el intendente actual tomó confianza en mi persona y en mi trabajo, me dio la confianza de dirigir la escuela municipal. Actualmente está dirigido por el señor Ricardo Estigarribia. ¿Y qué tal? ¿Se funciona bien como intendente? Sí, apoya. No funciona, ¿verdad? No, es bueno que toquemos un poco el tema del intendente porque es una persona que se aboca bastante al arte. Actualmente, ya por motivos de la pandemia, ¿verdad? No pudimos extender más las invitaciones, pero es bueno que en algún momento le cedamos también un poco el espacio. Tenemos un anfiteatro que hace poquito se inauguró, pero fue en forma así, como para cumplir el protocolo nada más. El anfiteatro se llama Don Rafael Rojas Doria. Y sí, tenemos un anfiteatro, sí. Y le pusimos... Él está en Villa Elisa y en honor a él y al arte se le puso ese nombre, ¿verdad? Es una obra majestuosa para nosotros porque es un espacio donde el intendente está dando para las alumnas de la escuela municipal, como así también para todos los niños que están alrededor de la ciudad de Villa Elisa. En ese espacio pretendemos este año trabajar, ¿verdad? Construir la escuela municipal de danzas ahí en el anfiteatro, como así también dar espacio a la parte de sonidos, que es un taller inmenso que tenemos también en la Casa de la Cultura de Villa Elisa, donde hay instrumentos musicales como por ejemplo teclado, guitarra, hay también vocalización, están también la orquesta de cámara, sonidos de mi tierra, estamos muchísimos los que trabajamos ahí. ¿Y vos estás con todo, dirección general de todo? Estamos con todo, de la escuela, sí. Por eso que me dijeron ellas que son del ballet municipal, que así mismo. Esa es solamente un área y generalmente la comunidad pide más por nosotros por el tema de la danza, ¿verdad? Es lo que siempre llevamos más. Bueno, yo no sabía nomás, pero ahora que me decís, estoy hablando nada más y nada menos que con la directora general, güey. Entonces la próxima para nuestro programa, ya te invito ya. No hay problema. Vas a traer de otro grupo. Claro, claro que sí. Sería interesante. Así mismo. ¿Y sabes qué otra cosa le vas a llevar a tu intendente? Sí. Yo no le conozco, lastimosamente, pero tenemos que conocerlo. Claro que sí. Porque vos sabés que lleva muchos intendentes, así de Asunción, de otros lugares. Le pedí para que apoyen un poco nuestro programa de los jóvenes. No, sí, padre. Incluso nuestro pecuño le vamos a apoyar. Sí. Cero. Vos me estás diciendo que tu intendente le está apoyando. Te comento, padre, que... A ver si nos puede apoyar aquí en nuestro programa para los jóvenes. Te comento, padre, que él trabaja muy de cerca con nuestro cura párroco de la comunidad de Virgen del Carmen, Osvaldo Torres. Sí. Y él bastante le apoya al padre Osvaldo, así es que yo creo que no se va a negar algún pedido. No hay problema. Yo creo que sí te va a ayudar, no, en ese aspecto. Bueno, entonces qué lindo, directora, que comenten un poco de estas cosas, porque el arte es justamente una de las cosas más lindas donde nuestros jóvenes
se tienen que ir abriendo, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo vos ves eso? Porque me dijiste que desde ¿cómo me dijiste? Desde parvulario, ¿cómo me dijiste? Desde el baby ballet, que son baby ballet. niñitas de Eso 3 años. funciona, de 3 años, funciona. Sí, ¿no? sí, y yo te cuento que yo a los 3 años me inicié en la danza. Ah, vos, Sí. los 3 años. Sí. Es- Y te comento que es algo que se vive, que se siente el aplauso, el cariño de la gente, es algo que se siente Eso sí te puedo decir, que porque todas las abuelas, bisabuelas, todo Sí. el mundo para verle a esa niñita de 3 años que está bailando. Le movemos a toda la familia, a los vecinos, a todos le movemos. Es, Así mismo es. Mira qué bien, che, bueno, me tienen que invitar a Sí. que está el padre ya ahí, Torre, entonces ya hace todo. No te Ya preocupes. ven, Mapa y Cabaña. Te vamos a invitar para ahí. No te preocupes. A pesar de que yo suelo ir, algunas veces me invitan ahí en Villa Elisa, ¿verdad? Hay una comunidad muy linda, la vez pasada vinieron aquí justamente Nuestra Señora La Merced, Ujú. La Merced, ahí. Sí. Ya es el camino que va hacia San Antonio. Sí. Por ahí donde está el semáforo, hay una capilla muy interesante. Y en otros lugares también. En Virgen del Carmen también varias veces me fui. Me invitaron para las fiestas de julio, ¿verdad? Sí. Bueno, mira qué lindo es conversar entonces, así, conocer cosas lindas y sobre todo de las personas, ¿verdad? Que se abocan a enseñar, a ayudar. Bueno, ¿qué proyectos tienen, decime vos, directora, en este sentido? De las otras áreas también, no solamente del ballet que estamos hablando ahora y estamos presentando a las chicas. Claro, de hecho, y que estamos reiniciando este año, porque el año pasado por la pandemia tuvimos que organizarnos todo en forma virtual. Ahora con el protocolo que el ministerio nos está cediendo, estamos dividiendo los grupos en presencial y virtual. Eso ya consiste en autorización propia de los padres. Ellos tienen que firmarnos un documento donde autorizan a sus niñas a asistir a la clase presencial, ¿verdad? Y lo que sea virtual se les envía a una plataforma los tutoriales de enseñanza y ellos van desarrollando. Por el momento ese es nuestro proyecto. Ya con la comisión de padres de la Escuela Municipal de Danza, más la parte de el área de sonidos, vocalizaciones y demás instrumentos musicales, estamos proyectando, como te dije, las aulas para que eso pueda funcionar ahí y para darle oportunidad a más jóvenes tanto de la ciudad de Villa Elisa como aledaños a nosotros, ¿verdad? Darle oportunidad de que conozcan un poco el arte, de lo que es expresarse a través de la música, a través de la declamación, de la danza, y darle oportunidad a nuestros jóvenes en este espacio para que ellos vayan fomentando el futuro en estas áreas, ¿verdad? Horario, ¿qué horarios se suelen reunir ahí con los jóvenes? Por ejemplo, la declamación, a mí me gustaría tanto la declamación. Esa es un arte espectacular, Sí. si sabes hacerlo. Sí, y por el momento estamos habilitando los días sábados. Desde las 8 de la mañana ya están los niñitos de varias edades. Generalmente por el protocolo que estamos cumpliendo ahora, recién desde los 10 añitos. Pero sí, a medida que esto va mejorando, vamos a ir abriendo más horario y más días. ¿Y de la danza? Y de la danza tenemos en ambos turnos también. A la mañana, desde las ¿Siempre 8. sábado? No, en la danza estamos de lunes a viernes, por el momento, sí. Pero antes tenían más. Sí, sábado hasta la noche estábamos todos ahí, porque en realidad que la Escuela Municipal de Danza de Villa Elisa creció bastante. Llegamos a tener más de 300 alumnas. Sí. ¿Qué es lo que más se busca y qué es lo que más quieren hacer los jóvenes y los niños? Y generalmente ellos buscan más el área movido. Le gusta más la danza jazz. danza, Los jazz. ritmos, sí, el jazz. Los ritmos alternativos. ¿En serio? Pero tenemos también nuestras paraguayitas yuki que siempre salen a dar lo mejor de sí por partes del país y también por fuera del país. Aquí tenemos una psicóloga, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos a Dana. Y Dana me va a corregir si me equivoco. ¿Sabes qué es lo que le pasa a los paraguayos? Que nosotros amamos más a los extranjeros. Sí. Eso no es una cuestión psicológica. Vos que sos, entonces, danzarina, tenés que eso inculcar a la gente. Todos buscamos el rock, buscamos esto, aquello, ojalá ya de música, de tradición, enseguida dejamos el lado. Así mismo es. Es una cuestión, ¿sabes de qué? Problema psicológico, ¿entendiste? De identidad, en serio le digo. Problema de identidad del paraguayo. Entonces eso ustedes tienen que también fomentar. Claro. Porque si nosotros todos queremos hablar en inglés, en francés, en alemán, en cualquier cosa, menos en guaraní. No queremos hablar. Pero no me vas a creer, y A que ver. cuando salimos en las competencias internacionales, porque tenemos varias competencias. Todo el mundo le aplaudimos a ustedes. Sí, Eso nosotros sí que sé. no Porque sabemos. a mí, yo sin ser músico ni nada, ni danzarín, cuando estaba por afuera, a pura gente así en guaraní, le hacía cualquier cosa.
estaba a pata la gente. Así mismo, Y yo ahí le hacía de todo y llevo clipado y a palo de tarde, huevo, de nuevo. La última competencia en la que fuimos antes de la pandemia, que fue en el 2019, en Río de Janeiro, Brasil, Sí. toditos los primeros puestos trajimos. ¿En serio? Arrasamos en el escenario, le ganamos a todos. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces. Muchísimas gracias aquí a la directora que le tuvimos en este bloque. Después vamos a seguir entonces en el siguiente bloque, cuando volvamos con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos en este domingo compartiendo con el Ballet Municipal Villa Elisa, pero ahora yo aprendí que es una escuela de danza municipal, ¿verdad? Así es, entonces porque hay otras cosas más y esto es muy importante y muy interesante. La próxima entonces podemos seguir hablando con estos otros. Escuché que hay de declamación, hay de canto, hay etcétera, etcétera. Hay muchas cosas interesantes, aprender instrumentos. Y aquí estamos con el ballet municipal. Y vamos a ir preguntando, vamos a comenzar aquí por la izquierda. Mabel, vamos a comenzar. ¿Vos de cuándo me dijiste que comenzaste y qué es lo que más actualmente te gusta y qué tal te ayuda en algo todo esto que estás haciendo, este trabajo? Porque es un trabajo bastante personalizado, digamos, ¿verdad? Así mismo, padre. Yo comencé a los 12 años de edad. Un año lamentablemente dejé por problemas económicos, pero retomé y ahora lo que más me gusta es la modalidad paraguaya, la danza paraguaya, como también el jazz. El jazz me gusta bastante y me ayuda en la expresión más que nada, a soltarme más, a liberar todo lo que siento. Más que nada, si te gusta, vas a hacer con sentimiento y nada más. Y si uno es tímido o tímida, ¿puede o no puede bailar? Claro que puede bailar. Puede. Sí, ¿Vos pero cómo te considerabas? ¿Tímida o bastante yo, la abierta? verdad que Vos según. me sigo considerando un poco tímida. ¿En serio? Pero a la hora de bailar trato de soltarme, trato de mostrar todo. ¿Y quién lo te que dice si tengo. vos estás medio así rígida y tenés que soltarte más? ¿La profe? La profesora. ¿Así? ¿Qué te dice? Me ¿Sonría? dice, ¿La cara? más sonrisa, ¿Menos tensa? ¿Más sonrisa? Más expresión, más hombro, ¿Así? ¿Y Sí. qué significa más hombro? Levanta más tu hombro. ¿Eh? más movida. O sea, hombro. cuando no tenés hombro, ¿qué? Todo así medio, baja los brazos. Qué espectacular, che. Parece que llega a ser profesor de danza, che. Dale, ánimo, sonrisa, muestre los dientes. Sí, así mismo es. Bueno, y a la psicóloga, vamos a hablarle aquí a la psicóloga, che. A mí me encanta hablar con los psicólogos. Dana, bueno, ¿y cómo esto a vos te ayudó para comenzar un poco a abrirte con la danza? En realidad me gustó muchísimo y me ayudó en varios ámbitos de mi vida, ya sea disciplinario, me ayudó en la autoestima, me ayudó en la seguridad, me ganó muchísima experiencia al hablar, al expresarme y ayuda bastante el arte, ayuda bastante bailar y es mucha expresión y eso. Ya, ahí voy a utilizarte los dos términos psicológicos. Autoestima, segundo, seguridad. Esas son espectaculares, ¿verdad? Che, y la disciplina, ¿qué tal, che, con la disciplina? ¿En qué sentido la disciplina? Porque tenés que, cuando no te fue bien, tenés que volver a insistir. Sí, además en los horarios de las clases, en las ya. presentaciones, tenés que estar 2 a 3 horas antes. Y en las clases especialmente tenés que estar antes, ya calentando para entrar a las clases y estar en forma. A ver un poco, ese sí que es una novedad para mí. ¿Cómo es la cuestión? O sea, es como ir a jugar al deporte, el fútbol. No, tenés que calentarse, hacer estiramientos. Sí, por para eso, poder, el fútbol es así también. Sí, Tenés que hacer un trotecito donde no puedes entrar ahí a chutarnos a la pelota. para activar nuestros movimientos y nuestro cuerpo. Porque a veces nos vamos aburridos, cansados, entonces al estirar, al estar así en constante estiramiento, podemos hacer como más flexibilidad a las clases y prestar más atención. Dana, ¿y a vos Ayuda qué te también gusta con más, los- Dana? A mí me gusta más el área de danza paraguaya y la danza urbana, o sea, el urbano. ¿Y qué quiere decir la danza urbana? Ya sería los estilos de reggaetón, hip hop
y femstyle, muchos estilos hay. Ahí me hablaste en inglés realmente. ¿Cómo dijiste el último? Femstyle. ¿Qué se quiere decir? Femstyle. Así con bailes de heel, que sería con tacos, más sensual, más sexy, así. A la cuenta. Pero ese de dónde viene, ¿de qué influencia ves? Y eso sería el baile de danza urbana. ¿Ah, sí? Sí. No, pero digo, la danza urbana de qué, de España, de Estados Europa, Unidos. Estados Unidos, creo. Estados Unidos. El estilo americano. Sí, americano. Ya. Bueno, tengo que mirar un poco yo eso, che, porque eso no conozco tanto. Sí, está súper bueno. O sea, yo parece que me quedé dormido con la música paraguaya nomás, ¿eh? No, hay muchísimas áreas de baile, hay muchísimos estilos, modalidades, muchísimo por conocer y que te ayuda cada uno. Claro. Y eso es también lo que te hace abrir a la cultura, ¿verdad? Sí. Y las expresiones. Todo que es son cultura, también. todo es cultura. ¿Y a los jóvenes qué más les gusta? Así en general, que vos ves. Vos, por ejemplo, alguien te dice, queremos que baile, Dana, ¿y qué es lo que más te piden? Los jóvenes. Porque siempre los más que estamos crecidos te van a decir una música paraguaya, pona y ¿entendés? Y lo que más se pide suele ser ritmos latinos, Ah, ya. que serían músicas libres y eso, cualquier música. Estilo reggaetón, ¿vio? Sí. Eso es latino, no tanto. Latino. Ya. Y eso es Shakira, eso, pero ¿qué música eso? No, eso no entra ahí. Sí, música latina es. Ah, eso es música latina. Sí. Ya, porque yo escucho eso mucho que dicen, bueno, y ahora vamos aquí. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta, Nailea? El área que más me gusta a mí es el área de paraguayo, porque me siento más libre, me siento más segura conmigo misma, porque me puedo expresar, puedo transmitir lo que siento, ya sea esté bien o mal. Ya. Pero estás practicando otras cosas. Sí, ¿verdad? estoy también en el área de clásico y de jazz contemporáneo. Claro. La vez pasada vos viniste por tu capilla también a hablar, ¿verdad? Sí. Y algo ya hablamos nosotros, Nailea, ¿verdad? Sí. Del clásico me dijiste. Sí. Que hasta tu uña se te rompió, me dijiste. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿y la disciplina qué tal? Vamos mejorando cada día porque es algo que te ayuda nos ayuda a nosotros, ya sea en la responsabilidad, en la disciplina y en la perseverancia. Claro. Muy bien. Vamos a hablar ahí con tu compañera. Entonces pasarle por el micrófono. Bueno, y vos, Paloma, ¿sabés bailar Paloma Blanca? Y ¿Tu digamos... nombre? ¿Vos con qué estás? ¿Con la música clásica paraguaya? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo, sin mentirte, padre, me gustan las 3 modalidades que practico y que estoy siguiendo ahora mismo en la escuela, ya que en cada modalidad puedo aprender nuevas cosas y puedo ir perfeccionando o me enseña diferentes cosas las 3 modalidades distintas. Así que digamos que me siento cómoda con las 3 porque en las 3 modalidades aprendo cosas diferentes, pero que me llevan al mismo punto siempre. Ya, o sea, y eso también te ayuda mucho para tu formación. Claro que sí, tu porque personalidad, tu disciplina. Exacto, aparte de enseñarme la disciplina, me enseña a ser puntual, porque sin mentirte no soy muy puntual. Pero bueno, ahí está, Lo dijeron lo que 2 horas antes ya uno tiene que presentarse. Sí, eso. cosas como esas, por ejemplo, Claro. En el tema de la alimentación te ayuda a ser puntual, a disciplinarte, a perseverar. Si es que algo no te sale, tenés No que volver comer a cualquier hacer. cosa. Exacto. Como el futbolista. Claro, más o menos así, Sí, ¿verdad? Para algo cuidar así. el cuerpo, Sí, la creo que silueta. las bailarinas tienen una dieta especial. ¿En De ahí a serio? que queramos seguir nomás es complicado. Ah, ya. Bueno, entonces así estamos hablando con estas chicas, con estas niñas hermosas que vienen del Ballet Municipal de Villa Elisa. Entonces volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo que compartimos con las chicas que vienen del Ballet Municipal de Villa Elisa. Son experiencias hermosas de personas, de jóvenes que quieren verdaderamente seguir progresando y entendiendo esas cualidades y riquezas que tienen, que Dios les ha regalado. Ellos también quieren mejorar, perfeccionar. Recuerden que Dios nos pone y dice
que nosotros tenemos que ser dueños de la naturaleza, tenemos que perfeccionar todo lo que Él puso en nuestras manos. Y eso es trabajar también nuestra propia personalidad, trabajar nuestra propia vida. Y ahora llegamos a este bloque, ya al final de nuestro programa del día de hoy, y como siempre vamos a escuchar un poco algún mensaje que nos van a dejar estos jóvenes, estas niñas, y sobre todo para ustedes, queridos jóvenes, para ustedes, queridos padres, para que nos entusiasmemos, ¿verdad? Que cada uno asuma esa linda cualidad, asuma en serio esa hermosa riqueza que Dios nos ha regalado. Vamos a comenzar contigo, Nailea, ya que vos conoces un poco, ya estuviste también en nuestro programa con nosotros, nos visitaste, y así después entonces también tus compañeras puedan compartir con su mensaje. El mensaje que yo quiero dejar es que a los jóvenes, cada uno tenemos un don dentro nuestro, tenemos que buscarlo y explotar eso, ya sea en el deporte o en el arte, cada uno tiene algo que le identifica y si lo encontramos tenemos que explotarlo. Y a los padres que le apoyen a sus hijos, que no se van a arrepentir, que todo es para nosotros y que sí depende de nosotros nada más para hacerlo realidad. Claro, qué lindo que es eso, ¿verdad? Depende de nosotros para hacerlo realidad. Y eso que es cierto, ¿verdad? En la medida en que nosotros nos esforzamos, luchamos, sabemos, ese es el famoso discernimiento. Y desde ahí, después nos esforzamos. Y ese mensaje que diste también para los padres, ¿verdad? Porque los papás, en la medida en que se dan cuenta que sus hijos tienen ciertas cualidades, pueden hacerlo, pueden explotarlo y pueden vivirlo, ayúdenlo, acompáñenlo, porque eso es lo que les va a ayudar para que ellos también puedan crecer. Ahora que después sigan o no sigan con eso, pero por lo menos durante ese tiempo les ayudó para que puedan crecer. Eso es lo que tenemos que buscar siempre los papás. Bueno, a ver, pasarle un poco allá a Palomita. Entonces, ¿qué mensaje, Paloma, le querés dejar hoy a tus compañeros, a los jóvenes o a los papás? Sí. A los jóvenes más que nada que se animen, que busquen el arte, porque el arte es algo muy hermoso y lindo. Y que si lo buscan, que lo hagan porque les gusta. Y para los padres que apoyen y confíen en sus hijos y más que apoyo, brindarles ese apoyo y amor a ellos para que puedan hacer lo que les gusta y hacer porque quieren, porque les gusta. Y Paloma, y el arte, ya que hablaste del arte, brindar y hacer, ¿a vos te gusta la danza nomás o tenés luego un alma de artista? Me considero de esa forma, teniendo un alma de artista, porque al demostrar mi arte puedo demostrar también lo que siento y lo que soy de esa forma y a través de mi arte. Claro, qué lindo que es eso, ¿verdad? Porque siempre esa es una beta nada más, ¿verdad? Pero en el fondo es nuestro ser. Somos nosotros quienes nos manifestamos. Bueno, y ahí la psicóloga luego tiene el micrófono. Dana, vamos a escucharte un poco a vos. Un mensaje para los jóvenes, un mensaje entonces hoy en este programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi mensaje para los jóvenes sería que apoyen al arte, que si les gusta realmente sigan, porque el arte sana, el arte reconforta y el arte ayuda en todos los ámbitos, ya sea emocional, en la familia misma, porque el artista necesita mucho el apoyo de los familiares, de su familia, de su gente, de sus amigos. Entonces, eso, que apoyen y que sigan y mucha fuerza para todo lo que se proponga la gente que les gusta hacer. Claro. Y eso. Entonces buscamos, ¿verdad? Realizarnos, nuestro ser. Qué lindo que es eso. Bueno, ahora vamos entonces a nuestra amiga Mabel. Entonces, ¿y vos qué mensaje le querés dejar a tus compañeros, compañeras, de acuerdo a tu experiencia también? Bueno, para los jóvenes que se animen si de verdad les gusta el arte, el deporte, bailar, cantar. Cualquier tipo de arte es demasiado bueno si de verdad quieres cumplir. Para los padres que apoyen a sus hijos, más que nada, como dijo mi compañera, el apoyo emocional es muy importante porque te da seguridad y a la vez cariño, entonces te da más ánimo a cumplir tus metas, mucha perseverancia también para los jóvenes y los padres también, que todo se puede cumplir con perseverancia. Claro. Qué bien, qué bien. Bueno, muchísimas gracias entonces a estos jóvenes
que están compartiendo con nosotros en este día, en este domingo. Como siempre, queremos nosotros dejar un mensaje desde la palabra de Dios. En este momento tomamos nosotros del libro de los Proverbios. Queremos leer un poco el capítulo 1, del 1 al 7. Fíjense, o del 2 en realidad, del versículo vamos a leer, que nos habla de esa verdadera sabiduría, es decir, el discernimiento de aquello que el Señor nos regala. Y en el fondo es ese respeto al hombre mismo, a esa condición y a ese regalo tan lindo que Dios nos ha dado. Eso es discernir, eso es conocer, eso es saber qué es lo que Dios te dio, qué es lo que Dios te regaló, porque eso es lo que nos abre la mente, nos abre el corazón. Dice así el libro de los Proverbios, capítulo 1, del versículo 2, dice: para conocer la sabiduría y la instrucción, para entender las palabras profundas, para obtener una instrucción esmerada, justicia, equidad, rectitud, para dar perspicacia a los incautos y al joven, ciencia y reflexión para entender los proverbios y las sentencias agudas, las palabras de los sabios y sus enigmas, que escucha el sabio y acrecentará su saber, y el inteligente adquirirá el arte de dirigir. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es que al final de cuentas el arte, dice, por eso le pregunté yo hace rato a Paloma y cuando le dije si tenés un alma verdaderamente de artista o simplemente es una beta, nomás que algunas veces uno piensa que con eso ya se conforma. Y no, en realidad cuando te está diciendo es la misma sabiduría, es la misma vida, es lo que tenemos por dentro. Y esa es la verdadera sabiduría. Apeago la ñandeña bojera aranduca ya ñandet. Es decir, aquello que te sale desde adentro, que te sale de tu espíritu, aquello que sentís y después lo vas expresando. Estas niñas que hoy vinieron y están aquí con nosotros, también la directora, nos expresaban lo que significa el hacer, el discernir, el saber, el entender, el conocer cuáles son las riquezas, cuáles son estas riquezas tan lindas que el Señor nos ha regalado. Pero eso dice en la medida en que nosotros somos sabios, porque esto nos lleva entonces a vivir bien, porque la sabiduría significa vivir bien. Y eso significa también el temor de Dios, decía. El temor de Dios significa el respeto a lo que Dios puso en nuestro corazón. Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando te habla que Dios dice que sopló en las narices del hombre, infundió vida en el hombre, quiere decir que tenemos una riqueza espectacular, ¿verdad?, que hemos recibido de Dios. Lo importante, que descubramos, que sepamos, que podamos discernir, entender, saber, y luego tenemos que ejercitarlo y tenemos que ponerlo entonces al servicio de los demás. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy en este domingo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ahora les voy a dejar la bendición del Señor, que les acompañe siempre, especialmente en este domingo, y que les dé mucha fuerza, mucho entusiasmo, y también seamos artistas, es decir, transmitamos esa gracia y ese don que Dios nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.